La mañana del martes, 2 días antes del Día de Acción de Gracias, Lucía Morales, de 31 años, estaba en su oficina en el centro de Valladolid, con una taza de café ya frío y un organigrama de personal para las fiestas sobre la mesa. Dirigía Morales Gastronómico, una empresa con 7 restaurantes, 2 servicios de catering y cerca de 200 empleados preparándose para uno de los días más ajetreados del año. Entre el bullicio de pedidos y reservas, su teléfono vibró con un mensaje de su madre, breve y cortante como una cuchilla: Lucía, este año la cena es solo para la familia. Busca otro lugar para comer. La reserva en la casona es solo para la familia de verdad. Mamá. Lucía leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo como el pecho se le apretaba, como si alguien le clavara una mano invisible. Solo familia, familia de verdad. Palabras que dolían, aunque en el fondo ya las esperaba. Su madre siempre había tenido ese don de herir con crueldad disfrazada de sinceridad, como si la franqueza fuera fortaleza. Pero esta vez no era un accidente, era un exilio planeado. Temblando, Lucía abrió el sistema de reservas y buscó Morales. Allí estaba, Morales, grupo de 12 personas, jueves a las 16:20 horas, salón privado, menú especial de fiesta, maridaje de vinos, decoración floral bajo el nombre de señora Morales. Su madre la había excluido de la cena y, sin embargo, reservó la celebración familiar en la joya de su imperio, el restaurante La Casona, su buque insignia. Se quedó sentada mirando por la ventana del despacho el comedor repleto de movimiento, cocineros que parecían bailar una coreografía perfecta, camareros puliendo copas hasta que brillaban, el aroma de ajo, romero y pan recién horneado que llenaba el aire. La Casona era el testamento vivo de sus sacrificios, de las noches sin dormir, de su terquedad en no rendirse. Para ellos, sin embargo, Lucía solo era la hija que abandonó la Universidad de Derecho para meterse en camiones de comida. El teléfono volvió a sonar. Era Marcos, su gerente general, siempre cálido y profesional. Buenos días, Lucía. ¿Lista para la semana más loca del año? Tragó saliva y respondió con voz firme: Marcos, tenemos que hablar de la reserva de los Morales para el jueves. Claro. 12 personas, salón privado, paquete premium. Tu madre estaba muy ilusionada cuando la reservó. Dijo que sería una celebración familiar perfecta. El nudo en el pecho de Lucía se hizo más duro. Perfecta, sin mí. Necesito que canceles esa reserva, dijo. Marcos guardó silencio. Cancelar, Lucía. Estamos a martes, acción de gracias en 2 días. Casi 3.000 euros, la comida ya pedida, el personal previsto, la sala decorada. Yo cubro los gastos, pero la reserva tiene que desaparecer. Su voz bajó. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Problemas con el pago? Es algo personal. Llámale a la señora Morales y dile que la Casona no puede atenderles. Se hizo un silencio incómodo. ¿Sabes que encontrar mesa para 12 en acción de gracias es casi imposible? Lucía soltó una risa amarga. Seguro que se apañan. Después de colgar, volvió a mirar al restaurante, lleno de energía y vida, mientras sus empleados ignoraban la tormenta privada que se desataba tras la calma de su rostro. Para ellos, Lucía era una líder, una creadora que había pasado de un viejo camión de comida a estrellas Michelin. Para su familia, era un error, una historia que preferían no contar. Su hermano mayor, Miguel, el abogado exitoso. Su hermana pequeña, Alba, enfermera y madre de 2 niños. Trofeos de sus padres, nombres que brillaban en cenas sociales. Y ella, la hija que trabajaba fines de semana, festivos y noches eternas en cocinas, sin marido ni la historia de éxito que esperaban. Para ellos, sus decisiones la hacían menos. Lo que no sabían es que ese menos había crecido hasta convertirse en un imperio de 12 millones anuales y 200 trabajadores que dependían de ella. Un imperio al que nunca se dignaron preguntar. Marcos llamó media hora después. Lucía, hablé con tu madre. No estaba nada contenta. Quiso hablar contigo directamente. Le dije que había un problema con la reserva del salón privado. Preguntó por el comedor principal, pero le dije que estábamos completos. Perfecto. Dijo que le arruinamos la fiesta.
Que tenía familia volando desde lejos. Estaba muy enfadada. Me lo imagino, dijo ella en voz baja. Luego Marcos dudó y bajó la voz, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué cancelas la cena de tu propia familia? Lucía miró al techo, con la respuesta clavada en el alma, porque me han desinvitado. Dijeron que era solo para la familia. Sí, pero no la familia correcta. Los mensajes de sus hermanos llegaron poco después. Alba preguntaba si estaba bien y la invitaba a su casa. Miguel decía que su madre solo quería algo sencillo, que no lo tomara a mal. Cada mensaje era un parche encima de la herida, un consuelo superficial que evitaba la crueldad real. Sabían que su madre quería que no estuviera, pero ninguno se atrevía a desafiarla. Lucía ignoró las palabras, su corazón empezaba a latir con un ritmo de acero. Este año no iba a tragarse su juicio en silencio. De repente, el teléfono sonó. Era su madre, con voz temblorosa. Lucía, ha pasado algo terrible. La casona canceló nuestra reserva 2 días antes del Día de Acción de Gracias. ¿Puedes creerlo? Todo estaba perfecto y ahora está arruinado. Tu tío Roberto viene volando, tu prima María desde Zaragoza. Todos venían. Tú que trabajas en restaurantes, ¿conoces a alguien que pueda ayudarnos a encontrar un sitio elegante? Lucía miró al techo, el brillo de la ironía casi cegador. La mujer que la había excluido ahora le suplicaba que le salvara la fiesta. Quizá conozco a alguien, dijo con calma. ¿Qué tipo de lugar buscas? Algo impresionante. Ya sabes cómo Roberto presume de sus hijos. Queríamos demostrar que estamos bien. La casona era perfecta. Tan exclusiva. 3 estrellas. Estábamos emocionados de decir que cenaríamos allí. La palabra perfecto le apretó la garganta, tan vacía de amor como siempre. Voy a ver qué puedo hacer, prometió. Mientras colgaba, un fuego ardía en su pecho. Si su familia quería un espectáculo, iba a darles el mejor de los shows. El telón estaba a punto de levantarse. El martes avanzó con un ritmo frenético, el teléfono de Lucía no paraba de vibrar sobre el escritorio, cual insecto inquieto. Su familia, de repente nerviosa y consciente de la tormenta que se avecinaba para Acción de Gracias, empezaba a mover ficha. Cada mensaje olía a preocupación disfrazada, como si quisieran mostrar compasión sin desafiar a su madre. El primero fue de Alba, con su voz apretada por la ansiedad. Mamá me contó lo de la cena. ¿Estás bien? ¿Quieres venir a casa? Lucía lo miró largo rato, su estómago se retorcía. Alba siempre había tenido buenas intenciones, pero no había rastro de indignación por la exclusión ni enojo por la crueldad disfrazada de familia verdadera. Solo una oferta, como migajas que caían de una mesa. Ven a casa. Segunda opción, segundo plato. Luego llegó el mensaje de Miguel, con su habitual pragmatismo: mamá solo quiere algo sencillo este año. Sencillo. La palabra resonó en la cabeza de Lucía como una broma macabra. Excluir a una hija no era simplificar, era estrategia. Su hermano, el abogado, siempre tenía manera de disfrazar la fealdad con lenguaje fino. Por último, un mensaje de su padre: no te lo tomes a mal. Tu madre está estresada preparando todo. Lucía rió con amargura, sin humor. ¿Cómo se suponía que debía tomarlo? Mientras absorbía sus palabras, el viejo dolor de ser incomprendida se alzó de nuevo. Para ellos, ella era la que abandonó la universidad, la oveja negra que cambió los tribunales por un camión de comida. Nunca preguntaron qué había pasado con esos camiones, ni quisieron entender cómo había construido cocinas desde cero, cómo lideraba con fuego en el pecho. La verdad era que había perdido cumpleaños y aniversarios no por negligencia, sino porque estaba en la trinchera de algo más grande que ella. Mientras ellos brindaban con champán en cenas familiares, ella amasaba, perfeccionaba recetas, negociaba con proveedores, formaba chefs que creían en su visión. Sus sacrificios habían creado la casona, su imperio culinario. Y sin embargo, la voz de su madre resonaba: solo familia. Esa noche, la ciudad de Valladolid brillaba con luces festivas, reflejadas en los cristales de su oficina. Lucía se quedó hasta tarde, garabateando notas, con una energía inquieta que vibraba en su interior.
Por primera vez en años, no sentía solo dolor, sino rabia. Una rabia eléctrica, más afilada que los cuchillos que había usado en su primer camión de comida. El teléfono sonó otra vez. A punto estuvo de no contestar, pero al ver mamá en la pantalla, levantó la llamada. La voz de su madre sonaba dulce, aunque temblorosa. Lucía, qué alegría que contestes. Estamos en un lío terrible. La casona era perfecta y ahora no tenemos nada. ¿Sabes lo humillante que es? Roberto llega mañana y María ya está en camino. No podemos decirles que no hay plan. ¿Nos ayudas? Seguro que tienes contactos. Lucía apretó los labios para mantener la calma. Quizá conozco a alguien, pero dime, mamá, ¿por qué decidiste que solo sería para la familia desde el principio? Silencio pesado al otro lado. Solo queríamos algo sencillo. ¿No soy familia? Claro que lo eres, cariño, pero trabajas tanto, te pierdes tantas cenas, pensamos que estarías más cómoda haciendo lo tuyo. ¿Lo mío? ¿O querías impresionar a Roberto? La voz de su madre se crispó. ¿Qué insinúas? ¿Qué creías que estropearías la imagen? Silencio. Luego un suspiro cansado. No entiendes, Lucía. Miguel triunfa en la abogacía, Alba tiene una familia maravillosa y Roberto no para de comparar a sus hijos. Es agotador. Solo quería que la noche fuera impresionante. Esas palabras quemaron. Y pensaste que dejarme fuera la haría más impresionante. No fue así. Si lo fue, cortó Lucía. Exactamente así. La llamada terminó con el ruego de su madre para que hiciera unas llamadas y su promesa de evaluar la situación. Lucía empezó a pasear por la oficina, sus pensamientos afilados y fragmentados. No se trataba solo de una cena, era el peso de años de desprecio, de una familia que había tejido una historia donde ella siempre era la extraña. Sentía la presión de sus juicios sobre sus costillas, pero bajo eso, algo más crecía, determinación. Pensaban que era impotente, una soñadora fracasada aferrada a camiones de comida. No sabían que el suelo sobre el que pisaban, la cena que anhelaban, era suya. Al amanecer del miércoles, las llamadas aumentaron. Alba dejó un buzón con voz temblorosa. Mamá está en pánico, Lucía. Llama por todas partes y nadie tiene espacio para 12 personas. Está llorando. ¿Podrías, no sé, contactar a alguien? Casi podía escuchar las palabras no dichas. Arréglalo. Sálvanos. Pero, ¿por qué tendría que hacerlo? Una parte de ella quería dejar que se apañaran, que la cena terminara en comida rápida o en un restaurante de cadena, que Roberto viera las grietas en la fachada. Pero otra, más callada pero firme, sabía que esta era su oportunidad. No solo para ayudar, sino para hacerse ver. Para obligar a su familia a enfrentar la verdad que habían ignorado durante años. Marcó a Marcos, que contestó al primer timbrazo. Lucía, ¿tu madre ha vuelto a llamar? 3 veces hoy. Cada vez más desesperada. Preguntó por otros restaurantes y le di nombres, pero todo está completo. Casi lloraba. Cerró los ojos y exhaló lento. Su madre no era malvada, se recordó. Solo vanidosa, obsesionada con la imagen, superficial de una manera que dolía más de lo que ella misma sabía. No la había excluido por maldad, sino por vergüenza. Y esa verdad cortaba más que el odio. Marcos, dijo con voz firme, ¿y si devolvemos la reserva? Que vuelva a estar disponible. Él dudó. ¿Quieres reinstalarla? Sí, pero con un cambio. ¿Cuál? El grupo de 12 pasa a ser de 13. La respiración de Marcos se cortó en la línea. ¿Te vas a unir a ellos? Sí. ¿Después de que te desinvitaran? Exacto. Si quieren su cena perfecta, tendrán que hacerme un hueco. Silencio largo. Eso es valiente. Es necesario. Al colgar, una extraña calma la invadió. Durante años había dejado que sus juicios la definieran. Pero esta acción de gracias ya no sería invisible. El escenario estaba listo y, les gustara o no, ella iba a brillar bajo los focos. La tarde del miércoles envolvía Valladolid con un aire festivo,
Las calles resplandecían con luces tempranas, las tiendas rebosaban de compradores de última hora, y el frío comenzaba a colarse por las rendijas de las ventanas. Pero en la oficina de Lucía, el tiempo parecía haberse detenido. Sentada sola, con la mirada fija en el móvil, sabía que su siguiente movimiento cambiaría todo. La decisión ya estaba tomada, su familia recuperaría la cena anhelada, pero bajo sus condiciones. Cuando finalmente llamó a su madre, la voz al otro lado sonaba desesperada y esperanzada a partes iguales. Lucía, ¿encontraste algo? Todo está lleno. No puedo creer que la casona haya cancelado así, es humillante. Roberto llega mañana y... Mamá, la interrumpió con suavidad, quizá pueda ayudar. Un silencio agudo colgó en el aire. ¿De verdad? ¿Puedes? Tengo algunos contactos. Conozco a alguien que podría influir en la casona. Eres un ángel, Lucía. ¿Qué tenemos que hacer? Solo una condición. La respiración de su madre se cortó. ¿Condición? La reserva será para 13 personas, no 12. El silencio se alargó tanto que Lucía escuchó su propio pulso. Finalmente, su madre susurró, ¿13? ¿Quién será el 13º? Yo, respondió ella. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. La voz de su madre, temblorosa, dijo, Lucía, pensé, bueno, siempre dimos por hecho que estarías demasiado ocupada. Ocupada o no, soy familia, contestó firme. Y si la casona vuelve a abrir ese salón, estaré en esa mesa. La imagen de su madre andando nerviosa por la cocina, teléfono en mano, con orgullo y miedo luchando dentro, se dibujó en la mente de Lucía. Esta cena es importante. Queríamos mostrar que estamos bien. Roberto presume de sus hijos constantemente y pensamos, tú pensaste que estropearía la imagen. Ella terminó la frase por ella, no, cariño. No es eso. Es exactamente eso, sentenció Lucía con voz calmada pero inquebrantable. Entonces, esto es lo que hay, 13 personas o nada. Así es como entrarás en la casona mañana por la noche. La voz de su madre se quebró, más suave, está bien. 13. Una satisfacción extraña se extendió por el pecho de Lucía, pero no era triunfo, sino algo más oscuro y pesado. Por primera vez, su madre negociaba con ella, no la ignoraba. Bien, dijo, haré unas llamadas. Colgaron y Lucía se quedó en la penumbra, mirando el horizonte de la ciudad. La ironía era tan densa que casi podía tocarla, su madre, quien la había declarado fuera de la familia, ahora rogaba por su ayuda para entrar en su propio restaurante. Marcos llamó con pasos suaves. ¿Querías verme? Reinstalamos la reserva de los Morales. Ahora seremos 13. Sus cejas se alzaron, pero no preguntó más. Hecho. Ajustaré los pedidos y el personal. Gracias, dijo Lucía, enderezándose. Mañana estarán sentados allí y, por primera vez, me verán con claridad. Marcos la miró con cautela. ¿Quieres que lo sepan? No todavía. No todo de golpe. Hoy solo pensarán que he movido hilos. Mañana será la verdad. Él asintió, entendiendo que no hablaba solo de logística, sino de años de silencios y desprecios que se destapaban en una sola noche. Después de que Marcos se marchara, Lucía se quedó junto a la ventana, recordando los días en aquel camión de comida, madrugadas cortando verduras bajo el frío, noches cayendo rendidas sobre colchones incómodos en pisos prestados, preguntándose si había cometido el peor error de su vida. Los ridículos, las burlas de su madre, las miradas cansadas de su padre, las bromas de Miguel sobre sus tacos gourmet. Pero, a pesar de todo, había creído, había luchado y había construido. Ahora la casona brillaba como una joya, con 3 estrellas Michelin coronando lo que antes llamaban fantasía. Mañana, cuando cruzaran esas puertas, no podría ser ignorada. Esa misma noche, Alba llamó. Su voz tenía una preocupación sincera, muy distinta a la de su madre. Lucía, ¿es verdad? ¿Conseguiste la reserva? Sí, respondió ella con sencillez. Gracias a Dios. Mamá. Estaba histérica. Dice que hiciste un milagro.
Su gratitud le calentó el corazón, pero debajo notó la misma ceguera. No sabían que la milagrosa era ella. Alba, preguntó suavemente, ¿te molestó que mamá hablara de solo familia? Hubo una pausa. Claro que sí. Pero ya sabes cómo es. No lo dijo literalmente, pero sí lo suficiente para excluirte. Alba suspiró, con culpa. Solo quería evitar que fuera peor. Esa era su familia, nadie quería empeorar las cosas, así que dejaban que siguieran mal. Cuando colgó, Lucía se sentó sola en la oscuridad, las luces de la ciudad reflejándose en el cristal. Mañana no sería solo una cena. Sería teatro. Su familia quería la imagen perfecta para Roberto, pero ella les daría otra, la suya. Por primera vez, no sería la hija invisible al fondo, sino la revelación en la cabecera de la mesa, la verdad que no podrían ignorar. Mientras la medianoche se acercaba, susurró al vacío palabras que nadie más escucharía. Mañana aprenderán en qué casa están realmente cenando. El amanecer del jueves llegó gris y cargado, como si el cielo quisiera presagiar lo que estaba por venir. A las 8 en punto, la cocina de la casona ya bullía de actividad, el vapor se elevaba de las ollas, los cuchillos golpeaban las tablas de cortar con precisión casi militar, y los chefs se movían con la sincronía de una orquesta bien ensayada. Lucía recorrió el comedor en silencio, absorbiendo cada detalle, este era su reino, su imperio en plena efervescencia. Pero esa noche, también sería el escenario de una obra cuyo reparto desconocía que formaba parte. A media mañana, el teléfono sonó con la predecible llamada de su madre. Su voz intentaba sonar alegre, aunque la tensión era palpable. Lucía, gracias otra vez por mover todo. La casona nos ha reinstalado la reserva. No sé cómo lo hiciste, pero es un milagro. Eres increíble. El tono empalagoso casi hizo que Lucía soltara una carcajada. Hace una semana era demasiado ocupada y diferente para sentarse a la mesa, ahora era increíble. Me alegro de que se haya solucionado, respondió con voz firme. Le dije a papá que debes conocer a alguien muy importante. ¿Quién es? ¿El gerente? ¿El chef? Silencio calculado antes de contestar, alguien con influencia. La risa nerviosa al otro lado fue audible. Menos mal que tienes contactos, porque hubiera sido un desastre. Roberto ya está en la ciudad y se impresionó cuando supo que íbamos a cenar aquí. Siempre presume de su hijo cirujano y de su hija banquera. Sabes, esta era nuestra oportunidad de demostrar que estamos bien. Cada palabra caía como una losa sobre el pecho de Lucía, ni alegría por reunirse, ni ilusión por compartir, solo el deseo de exhibirse. Mamá, dijo suavemente, ¿alguna vez te has preguntado por qué no soy alguien de quien presumir? Ella titubeó. Lucía, no es justo. ¿No están Miguel y Alba ahí para eso? Los sacas en las cenas como trofeos. ¿Y yo qué soy para ti? Hubo una pausa larga, luego una voz casi susurrada, eres diferente. Diferente. La palabra que había sido cuchilló toda su vida, envuelta en un politeísmo cruel, colgaron poco después, la voz de su madre tornándose fría y defensiva mientras la de Lucía se mantenía serena y decidida. Por la tarde, los mensajes de sus hermanos llegaron. Miguel, pragmático, escribió, mamá dice que salvaste la cena. Gracias por lo que hiciste. Sus palabras, un mero trámite sin emoción. Alba, más cálida, me alegro de que estés con nosotros esta noche. No sería lo mismo sin ti. Su sinceridad casi la calmó, pero solo casi. A las 3 en punto, Marcos apareció en su despacho. Todo listo. El salón privado preparado, el personal informado. Los Morales llegarán a las 4. Bien, dijo Lucía, ajustándose la chaqueta. Él la observó, preocupado. No tienes que hacerlo. Podrías dejarlos fuera. Mantener tu secreto a salvo. La miró a los ojos. No, Marcos. Esta noche el secreto termina. A las 4, la familia Morales entró al restaurante. Lucía los observó desde la sombra del vestíbulo, Miguel con su traje impecable, Alba cargando a un niño en brazos, su padre cansado pero satisfecho, su madre radiante de orgullo.
Admiraban las lámparas de araña, la madera pulida, la elegancia del salón privado. Y entonces la vieron a ella. La madre parpadeó, sorprendida antes de forzar una sonrisa. «Lucía, ¿estás aquí?» «Sí», contestó ella, dando un paso adelante. «Asiento 13, ¿recuerdas?» Un silencio cayó mientras se sentaba a la larga mesa. Sus hermanos se miraron inseguros, pero nadie habló. Finalmente, el tío Roberto, alto e imponente, rompió el hielo con su voz atronadora. «Bueno, Lucía, qué gusto verte. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Sigues con esos camiones de comida?» Las palabras sonaron como una bofetada, aunque su tono era amable. No pretendía hacer daño, simplemente no sabía. Ella sonrió levemente. Algo así, la cena comenzó con cortesías forzadas, vinos servidos en copas de cristal, cubiertos que tintineaban sobre la porcelana fina. La conversación giraba entre los casos legales de Miguel, los niños de Alba y las interminables fanfarronadas de Roberto. Lucía permaneció callada, escuchando, la extraña en su propia mesa, hasta que Roberto volvió a mirarla. «¿Y tú, Lucía, cuéntanos más? Mamá dijo que ayudaste con la reserva. Eso debe significar que tienes amigos poderosos en el sector». Vio cómo su madre se tensaba, el tenedor suspendido en el aire. No esperaba que la atención se posara en ella tan pronto. «Sí», dijo, dejando que las palabras fluyeran, pero no como piensan. Miguel rió condescendiente. «Vamos, Lucía, sé misteriosa. ¿Quién es? ¿Un empresario? ¿Un sumiller?» Apoyó la copa con calma. «Conozco a la dueña». La mesa quedó paralizada. Madres rieron nerviosas. «Sí, claro, ella conoce a la dueña. Por eso recuperamos la reserva». «No», dijo Lucía, con voz firme, «yo soy la dueña». El silencio que siguió fue profundo. Los cubiertos congelados a medio camino, ojos abiertos de par en par, el aire cargado de incredulidad. «¿Tú?», preguntó Roberto, incrédulo. «¿Eres la propietaria de la casona?» Lucía sostuvo su mirada. «Sí. La casona y 6 restaurantes más, 2 empresas de catering. Más de 200 empleados. El año pasado, facturamos 12 millones. Miguel parpadeó. Alba abrió la boca. Su padre dejó la copa con un leve tintineo. Y su madre, el color se desvaneció de su rostro. «Pensé», susurró. «Pensé que seguías con los camiones». «Así empezó», dijo Lucía con calma, «pero nunca preguntaron en qué se convirtió». La atmósfera se volvió más pesada, cargada de vergüenza. Lucía vio cómo se resquebrajaba la imagen cuidadosamente construida de su madre. Durante años, había mantenido la historia de una hija perdida y poco convencional. Ahora, frente a Roberto, esa historia se desmoronaba. Roberto fue el primero en recuperarse. «Impresionante», dijo con voz fuerte, «de un camión a un imperio. Eso es lo que admiro. Debes estar muy orgullosa, Margarita». Su madre tragó saliva, las manos temblando sobre la servilleta. «Sí», murmuró, «lo estoy». Pero sus ojos, al encontrarse con los de Lucía, reflejaban no orgullo, sino tormenta, vergüenza, arrepentimiento y un miedo casi palpable. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado. Sus hermanos la miraban de reojo, algunos curiosos, otros inquietos. Roberto la bombardeaba con preguntas, genuinamente impresionado, mientras su madre permanecía en un silencio quebradizo, con la fachada agrietada con cada respuesta que Lucía daba. Cuando llegó el postre, su madre se inclinó hacia ella, con la voz rota. «Lucía, ¿por qué no nos lo contaste?» Lucía la miró fijamente. «Porque nunca preguntaron». Los ojos de su madre brillaban, amenazando con derramar lágrimas. «Me equivoqué». «Sí», dijo ella suavemente, «te equivocaste». La mesa vibraba con conversaciones, pero entre ellas solo flotaba un silencio que lo decía todo. Aquella noche no había sido sobre comida ni celebración, sino sobre la verdad arrastrada a la luz, cruda e inevitable. La hija que creían un error se había convertido en la persona que ya no podían ignorar.
El peso de esa revelación colgaba en el aire como humo, imposible de disipar. Y mientras Lucía observaba el rostro de su madre cambiar entre sorpresa, negación y aceptación resignada, supo que nada volvería a ser igual. La voz de Roberto cortó la tensión, resonando con fuerza en la sala. Esto es extraordinario, Lucía. Empezar desde cero y construir todo esto, eso es el verdadero sueño. Alzó su copa en un brindis, aunque el gesto solo acentuó la incomodidad en la mesa. Alba le dedicó una sonrisa tímida, como si descubriera a su hermana por primera vez. Miguel, en cambio, se removió en la silla con la mandíbula apretada, acostumbrado a ser la estrella familiar, ahora viendo cómo el foco se desplazaba hacia Lucía. No sabía que estabas tan bien, dijo finalmente Miguel con voz cortante. 12 millones en restaurantes. Impresionante. Lucía ladeó la cabeza, un ligero brillo de desafío en sus ojos. ¿Impresionante? Podrías haberlo sabido, Miguel. Cualquiera podría, si alguna vez hubieran preguntado. Él apartó la mirada, jugueteando nervioso con el tallo de la copa. La cena siguió, pero cada bocado se sintió como una representación. Los temas giraban entre los casos legales de Miguel, los niños de Alba, para volver una y otra vez a ella. Roberto, implacable en su curiosidad, preguntaba sobre la gestión de 7 restaurantes, el equilibrio de calidad, los inversores. Cada respuesta era un telón más que se levantaba, mostrando a su familia lo que habían elegido no ver. En un momento, Roberto se volvió hacia su madre. Debes estar orgullosa, Margarita, de una hija que construyó un imperio desde un camión de comida. Eso sí que es visión. La sonrisa de su madre era rígida, la voz quebradiza. Claro que estoy orgullosa. Pero sus ojos la delataban, llenos de vergüenza. Lucía se dirigió directamente a ella. ¿Te das cuenta de lo que pasó aquí? Me desinvitaste de la cena porque te avergonzabas. Luego me suplicaste que salvara la fiesta que organizaste sin mí, sin saber que era yo quien podía dártela. Y ahora finges orgullo porque Roberto me admira. La mesa quedó en silencio. Alba susurró, Lucía, pero ella levantó una mano, señalando que no quería interrupciones. No. Es hora de dejar de fingir. Pensaste que fracasaba, que era menos. Por eso decidiste que no merecía estar en esta mesa. El labio de su madre tembló. Por favor, Lucía, no es el momento. Es exactamente el momento, replicó firme. Porque por primera vez no puedes mirar hacia otro lado. No puedes reducirme a una nota al pie en la historia familiar. Las palabras pesaron en el aire. Su padre carraspeó, con voz profunda. Margarita no entendía, ninguno lo hizo, pero esta noche se demostró que estábamos equivocados. Su intento de apaciguar sonó vacío, la comprensión tardía no era perdón. Miguel explotó, defensivo, no puedes culpar a mamá por no presumir de ti. No lo sabía. Lo ocultaste. Lucía se volvió hacia él, serena, ¿lo oculté? ¿O nunca quisiste preguntar? Nunca quisiste saber porque asumiste que no importaba. Alba con lágrimas en los ojos susurró, tiene razón. Nunca preguntamos. El silencio que siguió fue brutal. Su madre retorcía la servilleta, su compostura deshacía a cada instante. El tío Roberto, intentando aliviar la atmósfera, dijo, lo importante es que has construido algo increíble. Las familias a veces se malentienden. Esta noche puede ser un nuevo comienzo. Pero para Lucía no era momento de suavizar, sino de verdad. Miró a su madre, cuyos ojos estaban vidriosos y labios temblorosos. Dime honestamente, pidió, ¿te arrepientes porque me hiciste daño o porque no sabías que tenía éxito? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Su madre abrió la boca, la cerró, y finalmente susurró, ambas cosas. Lucía se recostó, observándola. ¿Cuál importa más? Las lágrimas comenzaron a rodar, libres de contención. Excluirte. Eso es lo que más lamento, no tu éxito. Olvidar que eras mi hija antes que cualquier otra cosa. La confesión rompió algo dentro de ella. Por un instante vio no a la mujer obsesionada con la imagen, sino a una madre que comprendía el daño hecho. Sin embargo, la duda persistía,
Habría sentido ese arrepentimiento si Roberto no hubiera estado ahí para presenciarlo. Llegó el postre. Tartaletas de calabaza con helado de canela. La dulzura solo resaltaba la amargura en el aire. La conversación avanzaba incómoda, sin fluidez. En un momento, su madre alcanzó su mano bajo la mesa y la apretó con temblor. «Estoy orgullosa de ti, Lucía», susurró. «No por el dinero, sino por la fuerza, por no rendirte, incluso cuando yo no creí». Lucía buscó esa sinceridad en su mirada y creyó encontrarla. Pero solo sostuvo su mano levemente. «Entonces demuéstralo», murmuró. «No solo esta noche porque Roberto escucha, sino cuando nadie mire». Las lágrimas de su madre fluyeron más rápido y ella asintió. Para cuando sirvieron el café, las líneas de batalla se habían suavizado. Sus hermanos, tímidos pero cálidos, hicieron preguntas pequeñas sobre su trabajo. Su padre la miró con mezcla de orgullo y culpa, y su madre, callada y sumisa, se aferraba a sus palabras como a un salvavidas. Pero bajo esa frágil tregua, Lucía sabía que la noche no había terminado realmente. La cena de acción de gracias había destapado heridas demasiado profundas para cerrarse con una confesión. Al salir, se encontró con su reflejo en las puertas de cristal de la casona, erguida, con la barbilla alta. Por primera vez no era invisible. Por primera vez, la familia había sido obligada a verla tal como era. Pero ¿qué harían con esa verdad? Era una pregunta que quedaba para otro día.